Pues la idea hoy era hablar un poco de fake news, o yo creo que mejor dicho de desinformación, más que de fake news, porque antes estaba diciendo un compañero mío que no existen las falsas noticias, porque eso no es información, una noticia no puede ser falsa, contradice su propia definición. Lo que quería contar, o lo que os quiero contar, es que la desinformación siempre es interesada, siempre tiene un interés, siempre tiene un objetivo, siempre tiene un beneficio económico o un beneficio de poder, y eso es lo que nos tenemos que preguntar, que por qué se están produciendo. O sea, no se producen simplemente por el hecho de mentir o distorsionar o de crear un ambiente político o social en concreto, sino porque alguien va a sacar beneficio o bien económico. Hay una industria destinada a la desinformación en todo el mundo que gana millones de dólares y en que Estados Unidos ha sido el principal adalid de esto, no solo con Steve Bannon, sino en general antes de Trump existía un negocio de la falsa información. Y si no es un beneficio económico, lo que se quiere realmente es un ejercicio de poder. Y ahora lo hemos visto claramente con el efecto o lo que hemos conocido de la inteligencia rusa, incluso que nos afectaba a nosotros en el proceso catalán, pero que afectaba a las elecciones norteamericanas, en la guerra, en la invasión de Ucrania, en la política interior italiana, en el Brexit. Es un juego de estrategia de geopolítica que nos parece muy inofensivo probablemente compartir en el WhatsApp, pero que realmente estamos siendo peones de ese ejército que lo que quiere es conseguir un beneficio concreto. ¿Y por qué nos interesa tanto, por qué nos produce tanto placer compartirlas? Porque nos hace formar parte de nuestro grupo identitario o de gente que piensa como nosotros, lo que se dice en nuestras burbujas. No tenemos que poner en contradicho ni intentar razonar nuestro pensamiento, ni sobre todo nuestras emociones, porque estamos más en una época de emociones que no de razón. Entonces es una situación muy cómoda de burbujas que se llaman, ¿no? de colchón, en el que solo transmitimos información a los que piensan como nosotros, a los que sienten como nosotros, y como se han perdido probablemente algunos grupos identitarios de referencia, que antes podían ser pues el vecindario, la iglesia, estas colectividades más pequeñas o los pueblos, tenemos que sentirnos reforzados por un colectivo que no nos haga sentir unitarios y perdidos en este mundo, ¿no? Y porque luego además las redes, WhatsApp, por ejemplo, que es donde más se transmite desinformación, ¿no? Y donde se transmite a mayor velocidad que la información verdadera. La información falsa se transmite a un 70% más rápido la falsa se transmite un 70% más rápido que la verdadera, porque saben hacer un relato que apela a lo emocional, ¿no? Que es un relato que te resulta muy atractivo porque te da una información muy extraordinaria, muy fuera de lo común, y entonces hace que te sientas en esa cámara de eco, en esa burbuja, pero también en esa cámara de eco en el que ves que tus informaciones y que tus sentimientos se rebotan en todos tus conocidos, ¿no? Además lo haces en unas redes en las que tú te sientes segura, por ejemplo en las de WhatsApp, porque son o tu familia o tu círculo de amigos, y te hace sentirte el más listo de tus amigos, el más listo de tu familia, el que más rápido conoce las noticias, y te refuerza como tu posición dentro del grupo. Yo creo que cualquier noticia que tenga que ver con la intervención de Rusia en Ucrania y el intento de desestabilización de la democracia liberal tal como la conocemos en la Unión Europea, el intento por romper la unidad europea lanzando informaciones o bulos falsos sobre la crisis energética que va a llegar, sobre el frío que vamos a pasar este invierno, sobre que Alemania va a parar la producción cuando todavía no tenemos conocimiento de eso, ¿no? Todas esas noticias escandalosas sobre la gran crisis en la que nos vamos a encontrar, que es verdad que hay una gran crisis internacional, es el mayor intento de desestabilización que estamos sufriendo, porque ahora las guerras no son solo guerras tradicionales como lo conocemos, sino que son guerras informativas que vemos ahora y que hemos visto con Wikileaks, o que hemos visto, por ejemplo, o que vimos también con el Brexit, y mira cómo está ahora Reino Unido, ¿no? O sea que cualquiera de los bulos que tienen que ver a intentar desestabilizar la geopolítica es el principal riesgo que ahora corremos, y generar miedo, porque eso es uno de los objetivos, ¿no? Generar miedo para desestabilizarnos como democracias y entonces aceptar regímenes autoritarios que probablemente de otra manera no hubiéramos aceptado.